Teoría general del delito. Capítulo 23. Culpabilidad, contimputabilidad o capacidad de culpabilidad. 1. La imputabilidad o capacidad de culpabilidad. 2. Causas de exclusión de la capacidad de culpabilidad, causas de inimputabilidad. 3. La minoría de edad, la relativa imputabilidad del menor de 18 años y mayor de 14. 4. La alteración en la percepción. 5. Las alteraciones psíquicas y los estados de intoxicación. A. El efecto psicológico. B. Los presupuestos del efecto psicológico. Su relación con la nosología psiquiátrica. Excurso, la imputabilidad del drogodependiente. C. Las consecuencias jurídicas. 6. La actio libera in causa. 1. La imputabilidad o capacidad de culpabilidad. La culpabilidad se basa en que el autor de la infracción penal, del hecho típico y antijurídico, tenga las facultades psíquicas y físicas mínimas requeridas para poder ser motivado en sus actos por los mandatos normativos. Al conjunto de estas facultades mínimas requeridas para considerar a un sujeto culpable por haber hecho algo típico y antijurídico, se le llama imputabilidad o, más modernamente, capacidad de culpabilidad. Quien carece de esta capacidad, bien por no tener la madurez suficiente, bien por sufrir de trastornos mentales, no puede ser declarado culpable y, por consiguiente, no puede ser responsable penalmente de sus actos, por más que estos sean típicos y antijurídicos. El concepto de imputabilidad o de capacidad de culpabilidad es, pues, un tamiz que sirve para filtrar aquellos hechos antijurídicos que pueden ser atribuidos a su autor y permite que, en consecuencia, éste pueda responder de ellos. Históricamente, la exigencia de la imputabilidad aparece como una limitación de la responsabilidad penal. Pronto se observó que los niños y los enfermos mentales no podían ser tratados como los adultos o los aparentemente sanos mentalmente. La pena para ellos era una institución inútil y debía ser sustituida por otras medidas, reformatorios, manicomios, etc., que, en la práctica, tenían el mismo carácter de control social que la pena, pero que teóricamente no tenían el mismo sentido punitivo. Aunque esto parece hoy evidente, no son, sin embargo, tan claros la razón y el fundamento de por qué en estos casos no se podía considerar culpable al autor de un hecho delictivo. La doctrina clásica buscó una base común en la libertad de voluntad. Esta libertad se basa en la capacidad de entender y querer lo que se está haciendo. El que carece de esta capacidad no actúa libremente y, por eso, no puede ser considerado culpable de lo que hace. Como ya se ha dicho, esta tesis es insostenible no solo porque se basa en algo indemostrable, como es la libertad de voluntad o libre albedrío, sino además, y por lo que se refiere al problema que ahora estamos tratando, porque reduce todas las facultades humanas a los planos intelectivo y volitivo, que no son los únicos, ni tan siquiera los más importantes. En todo caso, las facultades intelectivas y volitivas humanas están condicionadas por otra serie de factores, que también deben ser relevantes en la determinación de la capacidad de culpabilidad, factores psíquicos y socioculturales. Por eso no puede considerarse actualmente que la capacidad de culpabilidad sea únicamente un problema de facultades intelectivas y volitivas del sujeto, sino algo mucho más complejo. En el proceso de interacción social que supone la convivencia, el individuo, obligado por sus propios condicionamientos al intercambio y a la comunicación con los demás, desarrolla una serie de facultades que le permiten conocer las normas que rigen la convivencia en el grupo al que pertenece y regir sus actos de acuerdo con dichas normas. Se establece así un complejo proceso de interacción y comunicación que se corresponde con lo que en la psicología moderna se llama motivación. Es, pues, la capacidad de motivación a nivel individual, la capacidad para motivarse por los mandatos normativos, lo que constituye la esencia de ese elemento de la culpabilidad que llamamos imputabilidad. En la medida en que esa capacidad no haya llegado a desarrollarse por falta de madurez, por defectos psíquicos de cualquier origen o por trastornos transitorios, no podrá hablarse de culpabilidad. 2. Causas de exclusión de la capacidad de culpabilidad, causas de inimputabilidad. En el derecho penal actualmente vigente son 3 las causas de exclusión de la responsabilidad penal que pueden reconducirse,
sistemáticamente, al ámbito de la inimputabilidad. Estas causas son las tres primeras citadas en el artículo 20 del Código Penal: cualquier anomalía o alteración psíquica, art. 20,1 grados, o un estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos o de síndrome de abstinencia, art. 20,2 grados, en la medida en que impidan al sujeto comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a dicha comprensión. Y la alteración en la percepción que produzca una alteración grave de la conciencia de la realidad, art. 20,3 grados. Todas ellas responden a la idea antes expuesta de las bases clásicas de la imputabilidad, si bien no las reflejan con la misma nitidez incluso permiten alguna matización más en consonancia con la concepción que aquí se mantiene, véase infra. La minoría de edad penal, art. 19, es también, en cierto modo y dentro de ciertos límites, una causa de inimputabilidad que se basa en que normalmente el menor de cierta edad, por falta de madurez, carece de la capacidad suficiente para motivarse por las normas, pero, para evitar dudas y vacilaciones en el caso concreto y por razones de seguridad jurídica, se establece un límite fijo cronológico, de modo que solo a partir de determinada edad se puede responder y no antes, aunque en el caso concreto se pudiera demostrar que el menor de esa edad tiene la capacidad de culpabilidad suficiente. Sin embargo, como seguidamente vamos a ver, nuestro sistema penal y procesal penal establece un sistema específico de responsabilidad penal para los menores de 18 y mayores de 14 años que combina razones de carácter psicopedagógico con criterios de imputabilidad y de prevención especial de finalidad predominantemente educativa. 3. La minoría de edad, la relativa imputabilidad del menor de 18 años y mayor de 14. El art. 19 del Código Penal declara exento de responsabilidad criminal, con arreglo a dicho código, al menor de 18 años. Pero acto seguido dispone el párrafo segundo del mismo artículo que, cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo, podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor. Es decir, la irresponsabilidad penal declarada en el primer párrafo no es una irresponsabilidad absoluta, por cuanto el menor de 18 años puede ser responsable del hecho cometido, si bien esta responsabilidad se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, CFR Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, en adelante Lord. Ciertamente, este precepto no declara irresponsable al menor de 18 años, pero no cabe duda de que el legislador, al establecer este régimen especial para exigir responsabilidad penal al menor de 18 años, está teniendo en cuenta determinadas peculiaridades que se dan en estos casos. Como ya se ha dicho antes, la imputabilidad es el resultado de un proceso de socialización, en el que el individuo va desarrollando una serie de facultades que le permiten conocer las normas que rigen la convivencia en el grupo al que pertenece y regir sus actos de acuerdo con dichas normas, es decir, actuar motivado por las normas jurídicas y por todo el entramado de normas sociales que constituyen los sistemas de control social, formal e informal. Evidentemente, ese proceso de socialización no es estático ni termina en un momento determinado. Ni se da igual en todas las personas, pero el legislador, de acuerdo con determinados conocimientos empíricos que le brindan la psicología, la pedagogía, la sociología, etc., puede establecer un criterio cronológico, fijar una determinada edad a partir de la cual considera que el sujeto puede ser hecho plenamente responsable penalmente, salvo que tenga algún defecto o alteración psíquica que incida en su imputabilidad. Véanse infraepígrafes 4 y 5. Sin embargo, hay una etapa en la evolución cronológica de la madurez del ser humano en la que aún no están plenamente asentados los rasgos psicológicos ni la personalidad. En esta etapa, la imputabilidad es todavía susceptible de modificación, paralelamente al proceso de maduración física y psíquica que el individuo está pasando. Y no ya solo las facultades psíquicas intelectuales, sino el ambiente familiar, económico o social inciden en ese proceso incluso con más fuerza que las propias facultades individuales. Por eso,
en esta etapa es más importante influir en la socialización del menor que ha cometido un delito, y en el respeto a las normas por parte de éste, a través de medidas educativas y correctoras. De sus efectos de socialización, que con una pena que, por más que se oriente a la reinserción social del condenado, tiene un campo nente aflictivo que puede incidir negativamente en las posibilidades de socialización del menor. Aún así, todavía hay que establecer un criterio cronológico fijo para excluir, en todo caso, tanto de la responsabilidad penal establecida en el Código Penal para los adultos como de la responsabilidad penal establecida en la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, a los menores que por su poca edad no se pueden considerar imputables por no haber alcanzado aún la capacidad suficiente para hacerles responsables de sus actos. Por razones de seguridad jurídica, el legislador ha optado por marcar un límite exacto, dejando fuera de cualquier tipo de responsabilidad penal a los menores de 14 años, con lo que se puede decir que este es el límite mínimo de edad a partir del cual se puede comenzar a exigir responsabilidad penal. La inimputabilidad por minoría de edad se establece, pues, hasta los 14 años. Hasta esa edad el niño que comete una infracción de la ley penal reputada como delito queda sujeto a lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes, CFR Art. 3 LORP. A partir de esa edad y hasta cumplir los 18 años el adolescente es imputable, pero su responsabilidad penal se exigirá conforme a la citada ley. En realidad, por las razones ya dichas se trata de una responsabilidad peculiar, porque, en todo caso, se procura acentuar en la ley, aunque con algunas excepciones, el carácter primordialmente educativo de las medidas que pueden imponerse. Pero incluso, aunque se emplee para esas sanciones el nombre de medidas, CFR el título 2 LORP, dogmáticamente deben ser consideradas como penas, ya que no se basan en la peligrosidad del menor, sino en su culpabilidad, aunque esa culpabilidad presente algunas peculiaridades. A este respecto, dispone el art. 7.3 de la citada ley que, para la elección de la medida o medidas adecuadas, se deberá atender de modo flexible, no solo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor. Con ello se viene a confirmar, aunque solo sea en relación con el adolescente, la relevancia que deben tener en la determinación de la imputabilidad y grado de responsabilidad factores exógenos a las facultades puramente intelectivas o volitivas, como son las socioculturales, familiares, etc. Obviamente, la imputabilidad del menor puede ser también excluida por alguna de las circunstancias mencionadas en los 3 primeros números del art. 20, en cuyo caso le serán aplicables las medidas previstas en la LORP para estos supuestos. CFR Art. 5.2 y 7.1 de YE LORP, infra en este mismo capítulo y capítulo XIF. Como se ve, aunque no se ignoran las peculiaridades de la imputabilidad de los adolescentes, la finalidad principal de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores es la de ofrecer al juez de menores un arsenal de medidas que buscan sobre todo la incidencia educativa en el menor, aunque no quedan, ni mucho menos, completamente excluidas medidas de carácter más aflictivo, como el internamiento en centro cerrado o el establecimiento de la duración máxima de la medida de internamiento en función de la gravedad y naturaleza del hecho cometido, CFR por ejemplo art. 9.4 y quinta LORP. Las edades de las que habla el articulado de esta ley se han de entender siempre referidas al momento de la comisión de los hechos delictivos. CFR art. 5.3 LORP. 4. La alteración en la percepción. Esta causa de inimputabilidad, recogida en el art. 20.3 grados CP, declara exento de responsabilidad criminal al que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. El fundamento de esta eximente radica en la existencia de una situación de incomunicación con el entorno social que impide al sujeto conocer la realidad que le rodea y, por tanto, motivarse por la norma. Esta eximente requiere 2 elementos, uno biológico, sufrir alteraciones en la percepción, y otro psicológico, que tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.
El presupuesto biológico es cualquier defecto que suponga la disminución de las facultades de captación del mundo exterior. Generalmente se trata de defectos físicos, como la sordomudez o la ceguera, pero podría incluirse también a los llamados niños lobo, en los que la situación de aislamiento no creada voluntariamente puede afectar gravemente al desarrollo, y a los autistas, cuyas anomalías congénitas del carácter producen un cierre a la comunicación. Este defecto debe haber sido sufrido por el sujeto, desde el nacimiento o la infancia, es decir, en los momentos clave del aprendizaje social. Si por el contrario el sujeto ha adquirido conocimientos y experiencia suficiente para saber que sus acciones contradicen o no las normas y después sufre la alteración en la percepción, no será aplicable. La eximente, por lo menos en su forma completa, CFR Art 21,1. Y ello porque el presupuesto biológico no es por sí solo suficiente para declarar la inimputabilidad, lo que importa es el efecto psicológico que se produce al alterar gravemente la conciencia de la realidad. Lo que el sujeto debe tener alterada es su capacidad para conocer las pautas de comportamiento y los valores dominantes en su entorno social. Ello permite entender que la inimputabilidad no se reduce en nuestro Código Penal solo a las anomalías que inciden en la comprensión de la ilicitud o en la actuación conforme a dicha comprensión, sino también a otro tipo de anomalías o alteraciones, no necesariamente psíquicas, que tienen otro efecto, como la alteración grave de la conciencia de la realidad. 5. Las alteraciones psíquicas y los estados de intoxicación. La circunstancia primera del art. 20 del Código Penal declara exento de responsabilidad criminal al que, al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Aunque el Código Penal utiliza a la hora de regular esta eximente una terminología poco científica, que nada dice sobre qué tipo de anomalía o alteración psíquica puede incluirse en ella, tanto en esta eximente, como en la segunda que se refiere a los estados de intoxicación y síndromes de abstinencia causados por los mismos, se hace recaer el acento en el efecto psicológico que deben producir estas alteraciones psíquicas o intoxicaciones, impedir la comprensión de la ilicitud del hecho o actuar conforme a dicha comprensión. A. El efecto psicológico. El efecto psicológico constituye una perturbación de las facultades intelectuales o volitivas y esta perturbación debe incidir en la comprensión de la ilicitud del hecho o en la capacidad de orientar la conducta conforme a dicha comprensión. Si la perturbación no es plena, sino parcial, la imputabilidad no quedará completamente anulada, pero sí disminuida, recibiendo el tratamiento de una eximente incompleta, o de una circunstancia atenuante, CFR Art. 21. Sin embargo, no deja de parecer inmediatamente criticable, a la luz de los actuales conocimientos psicológicos y psiquiátricos, que en la determinación de la imputabilidad de un sujeto solo se tengan en cuenta las facultades intelectivas y volitivas y su incidencia en el actuar humano. Pues es evidente que no se puede reducir a ellas toda la amplia gama de las demás facultades psíquicas. Nadie puede negar que alteraciones psicopatológicas de otra facultad psicológica, como por ejemplo la percepción, pueden incidir igualmente en el comportamiento humano, sin por ello alterar la inteligencia o la voluntad. Como ya hemos dicho, la eximente tercera del art. 20 del Código Penal, al referirse a la alteración grave de la conciencia de la realidad, ha ampliado el ámbito de la inimputabilidad a supuestos en los que no tiene por qué darse necesariamente una alteración de la inteligencia o la voluntad, piénsese en la ceguera, la sordomudez, estados crepusculares, etc., que lo que hacen es incidir en la conciencia de la realidad, sin que por ello automáticamente se pueda decir que hay un trastorno intelectivo o volitivo. Pero lo mismo puede suceder con las alteraciones de la memoria, de la afectividad, del pensamiento o de la misma motivación, auténtico motor del ser humano. ¿Hasta qué punto conductas tan elementales como el comer, copular o dormir tienen que ver directamente con la inteligencia y la voluntad? ¿Cuántos de nuestros actos vitales más importantes, nuestras actitudes ante el mundo externo, nuestras reacciones ante los demás, no vienen condicionadas por factores fisiológicos, por un aprendizaje cultural deficiente o por carencias materiales de todo tipo,
que nada o muy poco tienen que ver directamente con eso que se llama inteligencia y voluntad. Parece realmente exagerado e inadmisible que estas alteraciones de otras facultades psíquicas importantes no sean tenidas en cuenta a la hora de determinar la imputabilidad de un sujeto o solo lo sean en la medida en que inciden también en las facultades intelectuales o volitivas, cuando la psiquiatría y la moderna psicología han demostrado claramente que también las alteraciones de otras importantes facultades psíquicas pueden influir en la imputabilidad de un sujeto. El problema de las personalidades psicopáticas. Quizás la única explicación que se puede encontrar a este empecinamiento legal en la periclitada fórmula tradicional se halla en la actitud adoptada frente a las psicopatías o personalidades psicopáticas. Como es sabido, estas consisten en anomalías que acompañan al sujeto desde la cuna, influyendo en su carácter, en su temperamento, en su vida vegetativa, en su afectividad y en la parte emocional del sentimiento, pero no generalmente en su inteligencia o voluntad. Muchas veces se manifiestan a través de comportamientos delictivos de gran gravedad. Piénsese en el psicópata sexual, aparentemente honesto padre de familia, ejemplar funcionario o empleado, que por las noches asalta a mujeres, ancianas o niñas, violándolas, o en el atracador que asesina a su víctima como venganza al ver que no lleva dinero encima, o en el asesinato inmotivado, sin ninguna razón aparente que lo explique. Casi siempre se trata en estos casos de conductas inteligentes y voluntarias, pero con algún tipo de alteración o trastorno mental que no es fácilmente comprensible desde el punto de vista psicológico tradicional. El Tribunal Supremo, y con él un importante sector doctrinal, rechaza, en general, la aplicación de la eximente completa de alteración psíquica y trastorno mental transitorio a este tipo de personas, fundamentando su decisión en que estos sujetos no tienen alteradas sus facultades intelectivas o volitivas, CFR-SSTS de 25 de marzo de 2004, 7 de febrero de 2006. No obstante, en alguna STS, 29 de febrero de 1988, se ha admitido la atenuación de la responsabilidad en caso de psicopatía grave. Tal postura quizás pueda ser defendida en sus resultados, pues el psicópata de todos modos es difícilmente recuperable con tratamiento psiquiátrico y quizás pueda darse un control más eficiente con el sistema penal, pero es absolutamente rechazable en su fundamentación. En realidad, en el concepto de psicopatía, los psiquiatras incluyen muchas veces, como en un cajón desastre, comportamientos ciertamente violentos y brutales, pero que no tienen nada que ver con la enfermedad mental, ni por tanto repercuten en la imputabilidad del individuo que así se comporta. Sobre el estado jurisprudencial y doctrinal de este tema, Urruela Mora, 2004 y Martínez Garay, 2005. El concepto de imputabilidad no puede ser entendido en sí mismo, sino enmarcado en una historia, en una biografía y referido a una estructura social determinada, como la consecuencia de un largo proceso de socialización que se inicia desde el nacimiento y se continúa durante toda la vida con la internalización de las diversas exigencias normativas sociales y jurídicas. Cualquier alteración de este proceso socializador, afecte o no a las facultades intelectivas o volitivas, debe, pues, ser tenido en cuenta a la hora de formular cualquier juicio de valor sobre el comportamiento de un individuo, tanto más a la hora de afirmar o negar su capacidad para ser declarado culpable y, en consecuencia, castigado por la comisión de un delito. Un coherente derecho penal de culpabilidad debe, por tanto, dar relevancia eximente o atenuante a cualquier trastorno relevante en la capacidad de motivación del sujeto, si bien procurando al mismo tiempo, por la vía de las medidas de seguridad, que dicho trastorno sea controlado o tratado de forma adecuada, CFR Infra. B. Los presupuestos del efecto psicológico. Su relación con la nosología psiquiátrica. Por lo que ya hemos dicho en relación con el problema de las llamadas psicopatías, parece evidente que en ningún momento pueden trasladarse al campo del derecho penal, a la hora de resolver el complejo problema de la imputabilidad del autor de un delito, las polémicas y disquisiciones nosológicas que han tenido y tienen lugar en el ámbito psiquiátrico. Ello podría ser contraproducente y perjudicial tanto para la psiquiatría, como para el derecho penal.
para la psiquiatría, porque ésta, al establecer sus conceptos, tiene prioritariamente en cuenta finalidades que nada tienen que ver con la imputabilidad, sino con el diagnóstico, tratamiento y curación de la enfermedad mental. Esta finalidad puramente médica le aleja, pues, con razón de un ámbito, el jurídico penal, que, en principio, le es ajeno. Pero también para el derecho penal sería contraproducente vincular la regulación de la imputabilidad del enfermo mental a la terminología psiquiátrica. La actual nosología psiquiátrica no es todavía un corpus teórico absolutamente consistente y cerrado, en el que cada concepto o entidad nosológica esté perfectamente delimitado y tenga una acepción universalmente válida. Vincular al penalista a los términos psiquiátricos sería tanto como introducirle en un mundo para él confuso y extraño en el que, sin ir más lejos, conceptos básicos como los de neurosis y psicosis tienen un significado distinto al que se le suele dar en el lenguaje coloquial o, incluso, al que permite su origen etimológico. Por otra parte, la clasificación y denominación de las enfermedades psiquiátricas ha variado tanto desde los tiempos del psiquiatra alemán Kraepelin, que ya prácticamente apenas es reconocible la terminología kraepeliniana en las últimas clasificaciones de enfermedades mentales realizadas por la Organización Mundial de la Salud, DSM-3-4. Aunque sea a título de mera curiosidad y como muestra de la complejidad de la terminología psiquiátrica para el profano, y no se olvide que la mayoría de los juristas y jueces que intervienen en un proceso penal lo son, véase el siguiente cuadro de clasificación tradicional psiquiátrica y compárese luego con las clasificaciones más modernas de la actual psiquiatría. Y psicosis. A. Exógenas, toxifrenias, psicosis traumáticas, seniles. B. Endógenas, esquizofrenias, paranoias, psicosis maníaco-depresivas. 2. Oligofrenias, debilidad mental, imbecilidad, idiocia. 3. Psicopatías, con diversas manifestaciones. 4. Neurosis, con diversas manifestaciones. Las oligofrenias no se consideran enfermedades mentales, pero pueden tener efecto en la imputabilidad del sujeto, en la medida en que un retraso mental disminuye la capacidad intelectual para comprender la ilicitud del hecho. La psicosis y neurosis se pueden considerar como enfermedades mentales, las primeras, con una base biológica, postulada o conocida, las segundas, como simples reacciones vivenciales anómalas. El que puedan dar lugar a la exención plena o incompleta de la imputabilidad depende del grado e intensidad de las mismas y de su relación con el hecho concretamente realizado. Las psicopatías, entendidas como meros trastornos de personalidad, no se consideran verdaderas enfermedades mentales, aunque vinculadas a otro tipo de alteraciones psíquicas pueden tener algún efecto atenuante o, más raramente, eximente. CFRSTS de 29 de febrero de 1988. Frente a esta clasificación, elaborada principalmente por la psiquiatría alemana y centroeuropea de mediados del siglo XX, se ha hecho dominante la ofrecida por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, cuarta editorial, DSM-4, publicada en 1994 por la American Psychiatric Association, mucho más compleja, que con finalidades diagnósticas distingue los trastornos mentales en función de los síntomas y problemas psicopatológicos de facultades, como la inteligencia, el aprendizaje, la psicomotricidad, la comunicación, el desarrollo, la atención, y una larga lista de variantes. Esta misma complejidad explica que muchas veces la pericia psiquiátrica en un proceso penal, cuando intervienen dos o más peritos, sea contradictoria y a veces poco clara para los jueces. En todo caso, hay que insistir en que lo que importa a los efectos de determinar la imputabilidad de un acusado es el efecto psicológico y no el nombre científico de su trastorno mental, que todo lo más puede servir de pista u orientación para el juez, que, por ejemplo, está más dispuesto a aceptar la inimputabilidad de un psicótico que de un psicópata. Pero, en definitiva, de lo que se trata es de elegir, una vez comprobada la alteración psíquica que pueda tener el acusado en el momento de cometer el delito y el efecto psicológico que le pudo producir, la consecuencia jurídica, pena o medida, que mejor pueda corresponder. Resulta, pues, evidente que ni al legislador,
ni al juez les resuelve los problemas una terminología psiquiátrica cambiante y bastante controvertida entre los propios psiquiatras. Por todo ello parece un acierto que el Código Penal utilice conceptos que nada tienen que ver con la nosología psiquiátrica. Los términos de anomalía o alteración psíquica, o trastorno mental transitorio, son realmente desde el punto de vista científico poco precisos, pero esa misma vaguedad permite al juez poder incluir en la respectiva eximente a personas que se encuentran en situaciones tan diversas como la del oligofrénico o la del esquizofrénico paranoico. En conceptos tan amplios como el de anomalía o alteración psíquica o el de trastorno mental caben, pues, todas las diversas formas de enfermedad mental, tales como psicosis y neurosis, pero también, según ya he explicado, aquellos defectos o alteraciones del proceso de socialización relevantes en la determinación de la imputabilidad de un individuo, aunque no sean estrictamente reconducibles al concepto de enfermedad mental. Las drogodependencias y el síndrome de abstinencia presentan algunas particularidades de las que seguidamente nos ocupamos. Excurso, la imputabilidad del drogodependiente. Es un hecho incontrovertible que el consumo de drogas o de alcohol incide en las facultades psíquicas que tradicionalmente se consideran como fundamentos de la imputabilidad o capacidad de culpabilidad del sujeto autor de un delito. Desde este punto de vista, no hay por qué diferenciar entre sustancias o drogas legales e ilegales, o entre las diversas sustancias que pueden alterar las facultades psíquicas, porque lo que interesa a efectos de establecer la imputabilidad de un sujeto no es el carácter o la naturaleza de la sustancia en cuestión, sino el efecto de la misma en las facultades psíquicas y, por tanto, en la imputabilidad. El Código Penal permite valorar estos efectos en tres niveles. A. El primer nivel es el de la exclusión total de la culpabilidad, que se da cuando se trata de una intoxicación plena o cuando el sujeto se halla bajo la influencia de un síndrome de abstinencia a causa de su dependencia de las drogas o de otras sustancias mencionadas en la eximente del art. 20,2 grados, que le impida comportarse conforme a la norma y a su conocimiento. La eximente segunda hace referencia expresamente tanto a la intoxicación plena como al síndrome de abstinencia para evitar algunas dudas planteadas en relación con el anterior Código Penal respecto a si este último podía dar lugar también a la exención plena. En realidad la situación no cambiaría mucho aunque no se hubiera recogido expresamente. Pues, lógicamente, la exculpación plena se hace depender no solo de la constatación del presupuesto biológico, intoxicación plena, síndrome de abstinencia, sino del efecto psicológico que produzcan, es decir, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, que es el mismo efecto que se exige también en la eximente primera del art. 20. B. Lo mismo puede decirse del segundo nivel en el que las drogodependencias u otras intoxicaciones pueden tener algún efecto en la imputabilidad del sujeto. Nos referimos a la apreciación de la eximente incompleta en virtud de la aplicación del art. 21,1, cuando no se den todos los requisitos necesarios para eximir totalmente de responsabilidad. Es ciertamente un problema de graduación del efecto psicológico referido que puedan tener las alteraciones mentales, las intoxicaciones y el síndrome de abstinencia a los que alude el art. 20. Si la alteración de las facultades intelectivas o volitivas ya mencionadas no es plena, sino parcial, vendrá en aplicación la eximente incompleta. Pero dado el beneficioso régimen de atenuación de la pena que la misma provoca, la alteración, aunque no plena, debe ser bastante relevante, no bastando con que sea ligera y poco importante. C. La atenuante segunda del art. 21 es el tercer nivel en el que cabe dar relevancia específica a las drogodependencias. Pero para ello es necesario que la adicción a las sustancias mencionadas allí sea grave. Obsérvese que aquí no se menciona el efecto psicológico, pero, al tratarse de una atenuación de la imputabilidad, debe tener también algún efecto en la misma, aunque de una menor entidad que en la eximente incompleta, pues de lo contrario dejaría a esta vacía de contenido. No cabe duda de que la drogodependencia, aun sin llegar a producir muchas veces una importante alteración de las facultades psíquicas, tiene una enorme incidencia en la comisión de ciertos delitos, sobre todo cuando estos están relacionados con la satisfacción de la adicción y esta es grave. En este sentido,
el precepto exige además una relación causal entre la actuación del drogadicto y la grave adicción que padece, que es precisamente lo que permite después aplicar, además de la atenuación genérica del art. 66, la suspensión condicional de la pena prevista en el art. 87, cuando se dan sus presupuestos. C. Las consecuencias jurídicas. Cuando se tienen que resolver cuestiones relacionadas con la imputabilidad de un acusado en un proceso penal, generalmente los jueces y tribunales se plantean preguntas como estas. ¿Qué hacer con los inimputables autores de graves e importantes delitos? ¿Qué hacer con el paranoico o el psicópata que, creyéndose Rambo, dispara contra todo el mundo, matando a varias personas? ¿Qué hacer con el asesino violador de una niña que actuó en plena psicosis alcohólica? ¿Qué hacer con el cleptómano que, fascinado por una obra de arte, se apodera impulsivamente de ella, o con el marido celoso que apuñala a su esposa al sorprenderla en flagrante adulterio? Supone la posible declaración de inimputabilidad de estos sujetos la indefensión de la sociedad ante ellos y una patente de corso para que puedan seguir actuando impunemente toda su vida. Naturalmente, cualquiera que sea la respuesta que haya que dar a la cuestión de la imputabilidad en cada uno de estos casos y otros similares, que con frecuencia se plantean ante los tribunales de justicia, la imposibilidad de aplicar una pena no supone una ausencia de control social de estos sujetos. El Código Penal prevé, en su art. 20 pulgadas fine, que en los supuestos de los 3 primeros números de este artículo se aplicarán, en su caso, las medidas de seguridad previstas en el título 4 del libro I. También a los semi-imputables se les pueden aplicar estas medidas, véase art. 21,1 en relación al art. 20,1 grados, segundo y tercero. A. Respecto a los inimputables. En primer lugar, la medida de internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si hubiera sido declarado responsable el sujeto, y a tal efecto el juez o tribunal fijará en la sentencia ese límite máximo, CFR art. 101,1, 102,1 y 103,1. En segundo lugar, el tribunal sentenciador, cuando lo estime procedente, a la vista de los informes de los facultativos, puede imponer, desde un principio o durante la ejecución de la sentencia, otras medidas no privativas de libertad de las señaladas en el art. 96,3, sometimiento a custodia familiar, privación del derecho a conducir, libertad vigilada, CFR art. 96,3, 97 y 105. A la vista de esta regulación se puede decir que el informe médico psiquiátrico del perito en el proceso penal no puede limitarse ya a la cuestión de la imputabilidad del acusado, sino que ha de extenderse al tratamiento de éste y a la medida más idónea para ello, caso de que llegue a considerársele exento de responsabilidad criminal. B. Respecto a los semi-imputables o con imputabilidad disminuida. Si se aprecia la eximente incompleta, circunstancia primera del artículo 21, en relación con las eximentes primera, segunda o tercera del art. 20, hay que tener en cuenta lo que disponen al respecto los arts. 99 y 104, que también prevén para estos casos la aplicación de medidas similares a las previstas para los inimputables. Con este sistema, la finalidad resocializadora y terapéutica pasa a un primer plano, pero dentro de los límites de duración de la pena prevista para el delito, lo que, en el fondo, supone un sistema monista o de única sanción en la fase ejecutiva, aunque se mantenga el dualismo de los presupuestos, culpabilidad-pena, peligrosidad-medida, en la fase de imposición, lo que, al mismo tiempo, produce una relativización importante del contraste imputabilidad-inimputabilidad, CFR infra capítulo XIF. 6. La actio libera in causa. Todas las categorías de la teoría del delito van referidas al momento de la comisión del hecho. La imputabilidad no podía ser una excepción. En este sentido, la cuestión de si el autor posee o no la capacidad suficiente para ser considerado culpable viene referida al momento de la comisión del hecho, y así expresamente se indica en la redacción de las eximentes primera y segunda del art. 20, el que al tiempo de cometer la infracción penal. La actio libera in causa constituye, sin embargo, una excepción a este principio. En este caso se considera también imputable al sujeto que al tiempo de cometer el hecho no lo era,
pero sí en el momento en que ideó cometerlo o puso en marcha el proceso causal que desembocó en la acción típica. Los ejemplos que se incluyen en esta figura son, el guardagujas que se duerme y provoca con ello un choque de trenes, el que se embriaga aunque sabe que en este estado se vuelve pendenciero y agresivo, acometiendo a las personas, el que se embriaga para cometer en este estado un delito, o para conducir un automóvil, etc. En estos casos las lesiones, el homicidio, etc., se cometen en un estado de inimputabilidad, a veces puede excluirse ya la acción, véase supra capítulo 12.4, pero el autor, antes de realizar la conducta típica, había puesto en marcha el proceso causal cuando todavía era imputable. La imputabilidad aquí va referida a la acción u omisión precedente a la conducta típica, y es esta conducta precedente la que fundamenta la exigencia de responsabilidad. El Código Penal alude expresamente a este problema en la regulación de las eximentes de los números primero y segundo del art. 20 en relación con el trastorno mental transitorio y con los estados de intoxicación, excluyendo su apreciación cuando dichos estados hubiesen sido provocados por el sujeto, con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión. Es decir, que cuando la situación de inimputabilidad, o de imputabilidad atenuada o disminuida, haya sido buscada de propósito para delinquir, o el sujeto hubiera previsto o debido prever su comisión, no podrá invocarse la respectiva eximente o atenuante. De aquí se deduce que en el caso de que el sujeto se hubiera colocado en estado de trastorno mental transitorio o de intoxicación a propósito, para delinquir, el hecho cometido debe imputarse a título de dolo, ya que el propio sujeto se utiliza como instrumento de comisión del delito en verdadera autoría mediata de sí mismo, CFR infra capítulo GBI, pero en la medida en que el hecho cometido sea distinto o más grave que el que el sujeto quería cometer, este solo se podrá imputar a título de imprudencia. Por otra parte, si la situación de no imputabilidad se ha provocado dolosa o imprudentemente, pero no con el propósito de delinquir, podrá haber una responsabilidad por imprudencia por el hecho cometido en estado de inimputabilidad, frecuente en los delitos de comisión por omisión, por ejemplo, el guardagujas que se duerme y provoca el accidente de tren. Sobre la compatibilidad de la figura de la actio libera in causa con el principio de culpabilidad, véase Díaz Pita, 2002.